Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Cartas en la Oscuridad. Hoy no estoy sola, me va a acompañar David Díaz, que ahora vamos a pasar a presentarle. Y vamos a hablar de algo muy interesante que son experiencias un poco paranormales o extrañas o misteriosas que nos hayan pasado a lo largo de nuestra vida. Así que, sin más oscilación, voy a presentar primero a... Hola David Díaz. Hola, Alejandra Dubois, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Vamos a compartir nuestras experiencias más extrañas. Yo es cierto que como estoy un poco en este mundo, pues he vivido más seguramente, pero tú también tienes alguna, así que vamos a compartirla con todos nuestros seguidores, los míos y los tuyos también. Así que, bueno, preséntate un poco. ¿Qué haces con tu vida? Bueno, yo intento mantenerla a flote, antes que nada, mi vida. Bueno, a ver, yo soy creador audiovisual, youtuber para los Ujú, amigos, ujú, y bueno, pues intento también dedicarme al mundo del cine, soy hombre orquesta. Esta señorita y yo estudiamos en el mismo sitio, tenemos el ujú. título de Sí, radio, realizadores de televisión, audiovisuales y espectáculos. producción. Y bueno, nos intentamos cuando podemos dedicar al mundo del audiovisual, pero bueno, pues intentando mantenerlos como podemos con otras cosas. Y sí, hago mis pinitos en el mundo Ujú. del cine, hago que otro cortometraje, tengo alguna película hecha y en la actualidad también estoy con un podcast que se llama Días de Rodaje, Eso. donde estoy Ujú, ya compartiendo, se traje. pues, exacto, Lo dejaré donde abajo en los comentarios. donde estoy básicamente pues compartiendo mis experiencias de los últimos 20 años en el mundo del cine, la televisión y rodajes de cortometrajes, etcétera. Bueno, pues ya vamos, si quieres, a comenzar con este nuevo capítulo de Cartas en la Oscuridad de experiencias paranormales en nuestra vida. Nunca pensé que realmente sacaría algún tipo de experiencia. Es verdad que con lo que he vivido, con los sitios que he ido y las cosas que he experimentado, no he sacado tanto como querría, pero también hay que ser realista y no todo vale en ese sentido, y no todo lo que escuchamos o vemos tiene una explicación paranormal. La mayoría de las veces, y en realidad es el 80% de las veces, son cosas normales, habituales y tienen una explicación lógica y científica. Pero es verdad que ese 20%, a veces más o a veces menos, depende para quiénes, sí que no hay ningún tipo de explicación. Y además las explicaciones más científicas no tienen ningún sentido. Con lo cual, lo más normal es pensar que lo irreal o lo paranormal es la explicación que más se ajusta al evento que ha sucedido. Así que hoy os traigo yo 3 experiencias que quiero contaros de todos los eventos o todos los sitios donde he ido a investigar o cuando no he ido a investigar, sino que a lo mejor en mi día a día pues han surgido. Así que vamos a empezar con el primero y lo voy a hacer un poco por orden cronológico de espacio-tiempo. El primero fue cuando yo empecé a adentrarme en el mundo del misterio. Al principio, pues no quería hacer lo típico que hace todo el mundo. Quería investigar algo desde pues el paradigma psicológico y parapsicológico, porque para eso yo creo que tenemos también que basarnos en la ciencia para explicar algunas cosas. La primera experiencia que yo viví fue en un lugar abandonado. Yo solía frecuentar lugares abandonados. A ver, no quiero hacer una apología a ir a sitios abandonados, porque es verdad que realmente es peligroso. Algunos sitios están destruyéndose, te pueden caer un andamio, te puede caer una teja, una piedra, entonces hay que tener cuidado con esto. Pero sí que es cierto que ha sido en estos sitios donde yo más y eventos paranormales he vivido. También es cierto que lo voy buscando, así que bueno, pues mi mente está un poco en ese momento abierta a cualquier cosa que escuchas, a cualquier paso que oyes y a todo esto. Así que una vez fui a un hospital abandonado, que es cierto que
En el mundo del misterio y en el mundo también de los lugares abandonados y las personas estas que no se dedican al mundo paranormal, pero sí que van a sitios abandonados a hacer fotos, a colarse en sitios y hacer pues vídeos de estos urbanitas, ¿no? De lugares abandonados, pues tienen la idea de no decir nunca dónde van. Pero en este caso yo lo voy a decir porque es un sitio muy conocido que la mayoría de las personas con las que he hablado han ido alguna vez, incluso tú, David, has ido. Así que bueno, es un hospital abandonado en la Sierra de Madrid, España, Navacerrada, y se llama o era conocido en su momento, porque toda la zona esa se llama La Barranca, entonces el hospital es el conocido Hospital Sanatorio de la Barranca. Bueno, la historia de ese hospital es una historia muy larga de contar, pero en principio ha sido un hospital que ha servido primero como hospital, luego como manicomio o sanatorio, como lo llaman ahora, y entonces ha vivido pues eventos, la verdad es que bastante trágicos. En la época de Franco y anterior a esa época hubo muchas pandemias, como tenemos ahora, que nos parece que el COVID es una súper gran pandemia, pero es verdad que en la historia de la humanidad hemos vivido muchas pandemias, como la peste negra, la bubónica, hemos vivido también en este caso pues la tuberculosis. Y una gran pandemia de tuberculosis y a muchas personas se las enviaron a hospitales fuera de la ciudad. Se creía que el aire de la sierra, el sol, bueno, estar alejados también, evidentemente, de la población para que no infectaran al resto, pues era algo muy positivo. Esto ya pasó también en otros países, como por ejemplo en Italia, que una isla llamada Poveglia, que con la peste negra también enviaron a un montón de personas allí para que no infectaran al resto de la península. Bueno, el caso fue que Franco en su momento también mandó construir muchos de estos y algunos ya estaban, que servían para otras cosas, y mandó a la mitad de bueno, a toda la población que tuviera tuberculosis, en principio los que se pusieran a costear, pero a la mayoría les enviaron a uno de estos hospitales. Hay 3 hospitales en Madrid bastante conocidos que se dedican a esto. Uno es el hospital del Sanatorio de Los Molinos, o también llamado La Marina. Se llama Los Molinos porque está en el pueblo de Los Molinos, en la sierra. Todos están en la sierra. También está el Hospital de la Tablada, que está por el Alto del León, yendo hacia Ávila, Segovia. Y este último que os digo, que es el de Navacerrada, el de la Barranca. Bueno, allí yo he ido varias veces. Algunas de esas veces he hecho grabaciones y he hecho psicofonías y no he logrado conseguir ningún sonido ni nada. Pero en esta ocasión, allí, una de las noches que me quedé hasta tarde, ya había anochecido, serían las 10 o las 12 de la noche. No había nadie, habíamos recorrido el hospital, iba yo con otra persona. Lo habíamos recorrido durante bastante tiempo y en ese tiempo sabíamos que no había nadie, no había ido nadie. No era un fin de semana, esto es importante también. Era un día de diario porque sí que es cierto que en muchos de estos sitios, los fines de semana, pues van adolescentes generalmente a beber o a hacer sesiones de música y también personas mayores o personas a lo mejor no tan mayores, pero que les gusta el misterio o les gusta la fotografía y van a hacer sesiones de fotos allí, etcétera. Entonces, bueno, que quiero que quede claro que lo habitual es que no hubiera nadie allí y habíamos recorrido el hospital y no había nadie. El caso es que estábamos en el patio y estábamos cenando algo que nos habíamos traído de casa. Y en la parte de arriba de uno de los pasillos, porque es un hospital que como está muy destruido, no hay ya casi cristales en las ventanas, no hay muebles y hay zonas de las paredes que están destruidas y puedes ver el interior de esos pasillos y de esas salas. No recuerdo exactamente cuántos pisos tiene ese hospital, creo que alrededor de 8 tendrá quizá, o menos, 6. Pero bueno, el caso es que en uno de los pisos superiores vimos una luz que iba andando por el pasillo. En principio piensas, bueno, es una linterna de un móvil, que es lo más habitual. Es una linterna física, es decir, ya no es del móvil. Pero el caso es que esa luz no se movía como una persona que llevara una linterna. Se movía de una manera diferente. Era como si llevaras un candelabro, como un tintinear. La luz además no era
típica luz eléctrica, era más como de vela. Yo sé distinguir eso, a ver, creo que la mayoría sabríamos distinguir eso. Y se iba moviendo de un lado a otro. Realmente yo no quería subir, pero mi compañero quiso subir corriendo hacia ese piso. Entonces él subió corriendo hacia ese piso y yo me quedé abajo para seguir mirando la luz y yo la seguía viendo. Y cuando él se asomó a ese piso, yo dejé de ver la luz y él no vio a nadie allí tampoco. Realmente eso fue extraño porque no vimos nada más que esa luz. No podía ser evidentemente ninguna luz de un coche porque una luz de un coche no llegaría hasta el piso sexto. En todo caso se quedaría en las de abajo. Y, y esto fue muy curioso porque realmente yo sí que creo que era una luz antigua de aquella época, de alguna vela o representando alguna vela. Ninguna explicación lógica podría ser a no ser que fuera alguna luz fantasmal de aquel momento, ¿no? Y esa es la primera experiencia que me he extendido un poco, pero esa es mi primera experiencia. Ahora me iba a contar alguna de las suyas. Pues a ver, yo la experiencia que tuve fue bastante, bueno, fue un día trágico, ¿vale? Fue el día que mi padre murió. Esa noche, bueno, pues yo me acababan de dar la noticia, yo tenía 11 años, era muy de madrugada, debían ser las 5 o 6 de la mañana y yo me tenía que despertar un poco más tarde para ir a clase y bueno, como para dormir esa noche después de que te conté la noticia. Y bueno, ahí toda la familia llorando en el salón y bueno, lo poco que recuerdo de esa noche, aparte de cuando me dieron la noticia, fue cuando me acompañaron a la cama y yo, bueno, pues me llevaron ahí a intentar dormirme y recuerdo que hubo una situación un poco extraña, porque a ver, yo llevo toda la vida siempre durmiendo con la pared en el lado derecho, me he acostumbrado siempre a dormir en el lado derecho. Yo por aquel entonces dormía en una cama que tenía una especie de armario debajo que medía 1 metro y después estaba el colchón. Si tú querías subirte a la cama tenías que pegar un salto. Y yo recuerdo que esa noche, pues, me dejaron solo y noté algo que me acariciaba la mano derecha, pero una sensación de que alguien me tenía cogido de la mano y me soltaba lentamente y notaba como su palma rozaba la mía. Y de repente ahí dejé de sentirlo. Y, y nunca supe qué fue. Hubo gente que durante años me dijo, ay, pobrecillo, eso lo has soñado. Yo dije, mira, después de que te cuenten la noticia de que se ha muerto tu padre, no vas con sueño a la cama. O sea, créeme, no. Es como el despeje más grande de tu vida. Y luego habrá gente que me dice, bueno, a lo mejor fue alguien que se subió a la cama contigo y es en plan, no, como ya he dicho, se tienen que pegar un salto para subir a esa cama y hay un hueco muy chiquitín entre la pared y yo. Habría notado que que tuviese alguien en la cama y estaba claro en el lado de la pared, no en el lado que daba al resto de la habitación. O sea, no había nadie en esa habitación. Y yo quiero pensar que era, pues, mi padre en un último intento de despedirse de mí. Esa fue la primerísima experiencia que tuve y lo que me hizo pensar un poquito de que puede que haya algo más por aquí. Sí, muchas veces las experiencias que tenemos en la cama, bueno, en tu caso que era después de algo que evidentemente, yo ya te lo he dicho, no tengo ninguna duda de que era tu padre despidiéndose, pero muchas veces cuando hemos tenido experiencias en la cama, ya he vivido alguna también, que otro día contaré. Em, Muchas veces lo primero que nos dicen es, estabas dormido, estabas despierto, ¿no? Porque a veces puedes estar en ese duerme vela o te acabarás de despertar o de dormir y no eres consciente de lo que está pasando. Pero hay en momentos que es tan claro que estás despierto, em, y tú sabes cuándo estás despierto y cuándo es un sueño. No, es evidente que cuando vivimos algo así y estamos despiertos, no sabemos qué es, pero es lo que digo antes, la explicación más lógica de estás dormido no vale porque yo sé que no estoy dormido.
Bueno, vamos con la segunda experiencia mía que he vivido después de haber vivido esta. Esta la viví pues quizás sobre el año 2014, por ahí. Y voy con la siguiente, a lo mejor vivida en el 2016. Y bueno, tengo más experiencias, pero ya os los contaré en otro podcast. Solo de experiencias. De momento vamos a hablar, yo en mi caso, de 3. Otra experiencia que yo viví es una psicofonía real, que os la voy a poner además ahora cuando termine de explicárosla. En esta experiencia yo fui a visitar un monasterio que hay aquí, que es el monasterio del Escorial, en la Sierra de Madrid, en el pueblo del Escorial. En ese monasterio fui un día de diario también. Yo creo que a estos sitios para investigar, si quieres hacer psicofonías, hay que ir evidentemente un día, si puedes, que no haya mucha gente, un día de diario, si es por la mañana mejor, pero en algún momento donde, claro, lógicamente no te vas a encontrar a todo el mundo, porque si no, cualquier explicación que puedas dar sobre la psicofonía, pues no puedes asegurar que no hubiera nadie allí. El caso es que estaba entrando en hay una de las zonas del Escorial, que es una cripta. Entonces, dentro de la cripta estaba en la zona donde estaban enterrados los infantes, se llama la cripta de los infantes, que es donde pues se enterraban a los hijos de los reyes que nacían neonatos o que morían a los pocos meses o a los pocos años. Recordemos que, claro, evidentemente ahí en el monasterio del Escorial están enterrados pues parte de los Austrias, también los Borbones, y allí pues al final se han ido enterrando a todos los hijos de reyes desde los principios, desde los reyes católicos, em, desde Felipe II, porque recordemos que este palacio lo construyó Felipe II y además es que Felipe II localizó ese sitio donde construyó el Escorial precisamente porque había muchas leyendas paganas y muchas leyendas antiguas que decían que esa zona donde él construyó el Escorial era un portal que se podía abrir y cerrar. No sabemos hoy en día si se podía referir a lo mejor a un portal adimensional, pero en este caso Felipe II, ya sabemos que los reyes muchas veces eran muy abiertos a lo esotérico, a la alquimia y tenían además un mago, como en el caso de Arturo, como cuenta la historia, la leyenda, pero sí que tenían acompañantes que eran pues mediums, que eran magos, que tenían algún tipo de, o ellos decían poder, así que les aconsejaban dónde era mejor anclar este palacio, este monasterio. Así que este portal era un portal abierto donde entraba el bien, donde entraba el mal sobre todo, y él lo que quería era pues construir ahí una iglesia, que es lo que tiene el monasterio de Escorial, una iglesia, y luego aparte ya tiene pues las habitaciones donde vivía pues la corte, los sirvientes, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la gente de palacio. Y allí lo construyó porque allí era como una puerta al infierno, así que creyó que así pues iba a limpiar el mal de aquella zona y la iba, bueno, pues a consagrar, ¿no? De alguna manera. Por eso el monasterio de Escorial está construido ahí y lo que tiene es esta cripta donde, pues bueno, se han ido enterrando durante todos los años y todos los reyes, pues a los hijos y a todos los... también hay otra parte dentro de la cripta donde pues ya están enterrados los reyes. Por ejemplo, en el caso de Isabel II de España, su padre Fernando VII, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, y probablemente estos reyes, pues a lo mejor no serán enterrados ahí, pero en un futuro a lo mejor también permanezcan ahí. Bueno, el caso es que cuando bajamos a la cripta, yo iba acompañado de otra persona y no había nadie. Solo estaba el de seguridad que estaba pues haciendo su ronda por ahí abajo. Justo en la zona de los infantes, de los niños, yo puse la grabadora y estuvimos dando una vuelta por toda esa cripta y por toda esa zona sin bajar todavía a la de los reyes. El caso es que no escuchamos nada. Claro, esto la gente se lo tiene que creer o no, pero yo aseguro que no escuchamos nada. Yo después, cuando escuché esa grabación en mi casa, oí una especie de coros extraños. Al principio los oía muy lejanos, así que tuve que, claro, descargar la psicofonía, limpiarla y os la voy a poner para que escuchéis que se oyó en su momento y también esta psicofonía
limpia para que veáis lo que es. Yo puedo asegurar que en ese momento no escuchamos nada. Esa zona no estaba cerca, la cripta está subterránea, para quienes no lo conozcáis, y no hay nada arriba. De hecho, la iglesia no está arriba de la cripta, está un poco más allá. Así que esto no se podía haber filtrado de ninguna manera. Además, no había tampoco ningún altavoz en la zona que tuviera ningún tipo de sonido. En su momento creo que sí que he ido más, unos años después sí que he ido y he escuchado que sí que hay una especie de música que a veces ponen en un pequeño altavoz, pero lo que vais a escuchar no es música precisamente, así que os puedo asegurar que esta psicofonía es real. Unos monjes cantando y con una voz como muy de otro siglo, es decir, no es una música que parezca de ahora, ni es una música que yo haya escuchado a lo largo de los tiempos, música moderna. Era una moto. Recordemos que ahora también se hace música barroca y música gótica en el sentido de, pues, de música de monjes y tal, pero esto que acabáis de escuchar son voces de monjes cantando, así que os puedo asegurar que no había nada ahí y que esta psicofonía pues es de las más fuertes que yo tengo, porque es que además no es un ruido constante, sino es algo que tiene su instante, unos pequeños segundos y luego termina y no se vuelve a escuchar absolutamente nada más. Y además que se escucha muy muy lejano, con lo cual yo os puedo asegurar que esta psicofonía es una psicofonía real y que no tiene ningún sentido, ninguna explicación científica, porque no la tiene, básicamente. Así que vamos a pasar a contar otra vivencia de David. David, cuéntanos alguna otra experiencia que hayas tenido en tu vida. A ver, yo la segunda experiencia que tuve, estuvimos a punto de vivirla tú y yo, pero ese día no pudiste venir. Aquí lo que voy a tener que hacer es ser muy cuidadoso porque hay mucha gente involucrada y no voy a decir nombres ni nada relacionado porque por si acaso, ¿vale? Yo durante un tiempo, un amigo mío, Jesús Muga, este sí puedo decirlo, obviamente, este nombre, me dijo que había conocido a alguien que estaba un poquito metido dentro del mundo del misterio, que quería hacer, vamos, vídeos en plan Iker Jiménez. Uno de ellos lo hicimos tú y yo, también estabas. Estuvo nuestro amigo Ricard haciendo de cámara y demás. Y recuerdo que, bueno, el primer vídeo fuimos a un búnker, un búnker que tú conocías, estuvo muy bien la experiencia y queríamos hacer más cosas. Y un día nos dijeron de ir a una casa en Guadalajara, o sea, una casa perdida. Tú no pudiste venirte. Entonces nos fuimos yo, Jesús, Ricard y otra persona más que iba a venir de sonidista. Lo siento, no me acuerdo de su nombre. Esto no es porque no quiera decirlo, es que no me acuerdo. Y bueno, el caso es que el chico este que se encargaba de hacer todo este programa, que también le puso un nombre ahí en plan rollo cuarto milenio y demás, pues llegó a decirnos que ya no podía salir en ninguno de los vídeos y demás. Y bueno, fue la experiencia de esa casa en Guadalajara para mí fue bastante decepcionante porque nos vendieron la moto de que había dos tíos que vivían en esa casa y que habían vivido experiencias paranormales y demás. Y he de decir que esa noche que estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana, no pasó gran cosa y todo lo que nos vendían, que decían que iba a pasar, realmente no pasó. Incluso, y lo voy a decir sin tapujos, hubo una cosa que hizo este tipo, el jefazo de esto, que lo pude ver. Yo estaba grabando con la cámara, pero no pude captarlo porque tenía los infrarrojos y demás. Vista nocturna, vista nocturna. Y recuerdo que a uno de los chicos que estaban haciendo una ouija le hizo una... Y no sé cómo explicarlo, si lo podéis enseñar. Le hizo una toba, le dio con el dedo ahí, pa, en la oreja. Y el chico se llevó un susto, pensando que realmente había apariciones y todos los que estaban ahí, de hecho también llamaron a otro equipo de investigación, que tampoco recuerdo el nombre, y claro, hubo un montón de malas experiencias o experiencias falsas
creadas esa noche. Y yo se lo contamos al chico al final, oye, que tú no has sentido nada en la oreja, que es que de a traición te ha dado en el dedo, con la oreja, te ha dado en la oreja con la mano y te echó creer que había algo, o sea, todo un poco inventado. Pero esa noche a mí sí que me pasó algo. Y eso sí que no tiene explicación. Yo creo que lo que me pasó a mí fue lo más extraño que realmente pasó esa noche, porque es eso, fue todo muy preparado, pero lo que yo viví no le dimos cobertura casi, o sea, pero yo os juro que pasó algo. Yo, aparte de haber intentado también hacer cosas esa noche, me intenté meter en una habitación yo solo, ahí a oscuras, me puse a hablar solo pensando que algo iba a pasar y no pasó nada. Yo creo que el fantasma le aburrí y salió corriendo. Pero lo que me pasó fue esto. Esa casa tenía 2 pisos y yo recuerdo que me fui al piso de abajo y las escaleras eran unas escaleras de madera que hacían un poquito curva. Entonces yo bajaba las escaleras y oí que alguien estaba bajando detrás mío, entonces me aparté. Oí los pasos, pum, 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 pum. Y me aparté para dejar pasar a esa persona. Y no oí nada más. Me di la vuelta y dije, hostias, si no ha bajado nadie. Y claro, me quedé todo rayado y dije, espera, pero si yo he oído claramente cómo los tablones hacían pum, 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 pum. O sea, oía a alguien bajar. Y no había nadie. Y claro, miré alrededor y digo, no sé si había alguien ya más abajo, pero de estar ahí ya. Y digo, ¿has bajado tú las escaleras? Y me dijeron, no, yo no he bajado, ni he subido ni nada. Acabas de bajar tú. Y yo, hostia, pues te juro que he oído a alguien. Te juro que he oído a alguien. Decían también, trajeron aparatos que no sé cómo se llamarán, lo sabrás tú, Jandra. Aparatos que medían la temperatura en cada esquina. Y decían, no se puede corroborar también si era verdad o no, que en esas escaleras bajaba un poquitín la temperatura. Pero yo aseguro al 100% que oí a alguien bajar las escaleras y ahí no bajó nadie. O sea, esa fue la segunda experiencia que tuve. Una de las cosas que también me hubiese gustado alguna que otra vez es eso, haber cogido alguna psicofonía, porque tú en eso has tenido mucha más suerte que yo. Yo no encontré ninguna psicofonía, haber hecho alguna foto fantasmal, pero yo tampoco he tenido esa suerte. Además, yo las psicofonías tengo la extraña duda de que no las considero 100% fiables. Hay veces que sí, o sea, se escucha claramente la voz de una persona que no estaba ahí. Y digo, hostias, vale, eso no sé cómo comérmelo. O eso no tiene explicación para mí. Pero hay veces que cuando se distingue muy, muy poco la voz, hay veces que tiran muchísimo de los subtítulos y es como cuando tú pones un sonido del revés y dices, hoy parece que dice tal cosa. Por eso yo creo solamente más las psicofonías que se entienden perfectamente a las que no se entienden tanto porque podría ser cualquier cosa. Incluso, seamos sinceros, como yo estuve en esa casa con un vendehumos del tamaño de la Torre Eiffel, también puede haber gente que también crea tanto las psicofonías como las fotos, que eso es una cosa que, no sé, me gustaría ver tu opinión, porque existen muchísimas fotos de fantasmas que tú las ves y dices, ¡buah, chaval, eso es increíble, tal! Pero ¿cuántas son de verdad? Y cuántas en su día, aunque sea clásica, no deja de ser por desgracia, un fotomontaje. Sí, a ver, hoy en día el problema es que, claro, es tan fácil, y sobre todo ahora hoy en día con la inteligencia artificial, es tan fácil trucar una foto y un vídeo que al final solo somos nosotros mismos quienes tenemos que vivir las cosas para saber si es real o no. Yo puedo decir, por ejemplo, que la psicofonía que os he comentado antes es real, pero bueno, cualquier persona puede decir que lo está inventando porque evidentemente no está ahí, ya es una cuestión de confianza y de fe. Entonces, las fotos pasa lo mismo. Yo debo tener, pues, no sé, a lo mejor tengo 100 psicofonías, porque me gustan más psicofonías que a lo mejor la fotografía, que los vídeos. Y sí que en fotos o en vídeos no tengo nada que pueda decir esto es algo que no estaba ahí o que haya encontrado algún fantasma.
pero a lo mejor en 100 psicofonías solo he encontrado 3 que realmente son extrañas y que realmente no tienen ninguna explicación. Entonces, bueno, para eso también la gente va a un sitio abandonado, coge 4 psicofonías y ya se piensa que le han dicho hola, ¿qué tal? No, ¿sabes? Entonces es evidente que hay que investigar mucho, hay que ir mucho a los sitios y a diferentes sitios. Y yo me he dado cuenta que también depende con qué tipo de persona vayas, porque no es lo mismo ir con una persona que a lo mejor tiene alguna sensibilidad que una persona que no tiene ninguna sensibilidad por mucho que crea, pero que hay gente que no cree en estas cosas y tiene sensibilidad y gente que cree y no tiene ninguna sensibilidad, ¿sabes? Entonces creo que la persona que tiene sensibilidad también atraen ese estilo de sonido, de vida, de no sé cómo decirlo, pero sí que me ha pasado de ir con gente que yo creo que sí que tenía alguna forma de ser extrasensorial y luego cuando he ido sin esas personas pues no he encontrado ni he sentido nada. Eso también puede ser. Yo creo que eso influye si es que estamos hablando de algo paranormal. A ver, yo es cierto que yo, por ejemplo, he visto muchas fotos a lo largo de mi vida que, por ejemplo, aquellas que son muy famosas, aquella de hicieron a un coche y se veía a alguien en el asiento de atrás y decían que era la madre del que hizo la foto, que había muerto hace años, aquel soldado en una foto de grupo que le habían matado unos días antes, aquel niño que apareció en la casa de Amityville. Esa es otra, que Amityville te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Son esas típicas fotos que es que yo me creo que esas fotos podrían ser reales. Esa posibilidad de, ¿dicen la verdad o no dicen la verdad? Yo quiero pensar de que hay algo más, porque yo creo perfectamente en las energías positivas y negativas. Y, y ha habido pruebas. O sea, yo he hecho el experimento del arroz y las energías positivas y negativas existen. Existen de verdad. Y si ha habido un sitio donde fueron asesinadas muchísimas personas, como por ejemplo Auschwitz, o cualquier otro sitio, campo de concentración que tú puedes acceder, hay gente que dice que entra y se empieza a sentir horriblemente mal. Y eso no es casualidad, es porque es un cúmulo de energía negativa brutal. Y hay gente que lo siente, como tú dices, hay gente que tiene un don o algo así que siente a las personas. Y casualmente son gente que ha pasado por experiencias muy, muy jodidas en su vida o incluso que han sobrevivido a accidentes. Es muy curioso. Tenemos un amigo en común que es Jesús Muga, que nos contó un día una experiencia, la voy a contar rápido, que nos contó que un día llegó a una casa familiar y vio a un niño en el jardín, le saludó, le acarició el pelo y le dijo a su tía o a alguien, a algún familiar cuando entró, oye, ¿y el niño ese? Y le dijeron, ¿qué niño? Ahí no hay ningún niño. Y de repente salió y no había nadie. Y era como, pero si lo he tocado. Y claro, digo, ¿qué morro tienes? Yo quiero vivir esa experiencia. Sí, o sea, yo creo que son experiencias que vives o no vives. Hay gente que busca el misterio y no ha vivido tantas cosas. Yo podría haber vivido muchas más cosas para lo que he buscado y no, y al final no he tenido ninguna experiencia. Por ejemplo, yo nunca he tenido ninguna experiencia que yo sepa extraterrestre o ufológica. Y hay mucha gente que busca ovnis y tal y ha tenido muchas experiencias con respecto al tema. Pues no sé, supongo que el misterio está ahí y cuando estemos preparados lo veremos, si es que tenemos que verlo. Voy a contar entonces mi tercera, ya última experiencia. Y os voy a contar lo que me pasó también como consecuencia, yo creo, de ir a estos sitios. Yo llevaba una época que sí que estaba bastante metida en la investigación. Ahora ya no voy tanto, pero quizás lo retome próximamente. Pero sí que una época que estaba bastante viciada porque es algo que te engancha y a la gente en busca del misterio y de lo paranormal, si no díselo a Iker Jiménez, es algo que te engancha totalmente. Yo viví pues una época donde sí que con cuidado, pero hay que tener cuidado, pero bueno, sí que se vive una experiencia donde vas a sitios abandonados y donde vas a buscar el misterio para intentarte explicarlo de una manera psicológica y lógica. En ese momento
Yo pues llevaba tiempo yendo a estos sitios. Los primeros días pues no me gustaba dormir sola, tenía un poco de respeto a todo el mundo en el misterio, pero bueno, con el tiempo esto se te pasa y ya te vas acostumbrando a todo, ¿no? Entonces hubo una época que yo tengo una televisión, de hecho tengo la misma televisión ahora mismo, una televisión que es una televisión pues digital, grande, ¿no? Lo típico, no tiene muchos años, quizá tendrá 6 años, y esa televisión en aquel momento pues era prácticamente nueva. Lo que sucedió es que mi televisión, tú la apagas, como pasa en muchas televisiones hoy en día, que tú la apagas y cuando la vuelves a encender, se enciende en el mismo canal en el que lo has dejado. Da igual que haya pasado un día, que haya pasado 8, que siempre te va a aparecer porque se queda guardado el último canal que has tocado. Bueno, pues hubo una época en mi casa que cuando nos íbamos a dormir, yo no vivía sola, pero había más gente en mi casa, entonces apagaban la tele y nos íbamos a dormir. Y al rato, de repente se empezaba a escuchar ruido blanco. El ruido blanco es cuando, por ejemplo, en la tele, pues llegas a un canal que no hay señal y entonces emite estática, que es ese ruido, esa imagen que no hay nada, que simplemente se ve un montón de rayajos y se oía el famoso ruido. Qué bien se me da hacerlo con la Efectivamente. boca. Eso, esa es la estática y eso es el ruido blanco también. Ujú. Vale, pues eso ya no pasa en ninguna tele, ¿no? Y menos en las nuevas. Bueno, el caso es que yo empecé nos íbamos a la cama, apagábamos la tele y al rato empezábamos a escuchar ese ruido. Yo de hecho hoy en día ni siquiera sé cómo se pone el ruido blanco ni la visión blanca en mi tele, o sea, ni siquiera sé si se puede hacer. Entonces te levantabas, apagabas la tele conscientemente porque decías, bueno, a lo mejor la he dejado encendida y no me he dado cuenta. Pero no, volvías a apagar la tele, te volvías a ir y la tele se volvía a encender. Vale, claro, empiezas a pensar, pues explicaciones lógicas primero. Yo en mi caso empiezas a pensar en lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Pues pensé, bueno, a lo mejor, yo qué sé, algún vecino tiene mi mismo mando y está cambiando las cadenas o está haciendo interferencias con mi televisión. ¿Qué sucede? Pues que eso es complicado porque un mando a distancia no tiene tanta distancia, por así decirlo. ¿Qué puede ser también? ¿Algún cortocircuito o algo en los cables que no vayan bien? Bueno, pero no tendría mucho sentido entonces que se pusiera en ruido blanco. Cuando volvías a la tele, esa tele estaba en ruido blanco. No es que se hubiera encendido y entonces se habría quedado en el canal que estaba, que es lo lógico si hubiera habido algún cortocircuito. No, es simplemente la tele estaba en ruido blanco, con lo cual era muy extraño. Por eso os digo que las experiencias que hoy os traigo en Cartas en la Oscuridad son experiencias que por mucho que le des un sentido lógico, no lo tiene. Es más lógico pensar que algo se me pegó en alguna de esas experiencias investigando sitios abandonados y que lo traje a casa de algún modo y que quería llamar la atención encendiendo de alguna manera extraña esa televisión. Eso pasó durante casi un mes o 3 semanas y dije a las personas que vivían en la casa y a mí misma, no vamos a hacerle caso. Cada vez que se vuelva a encender la tele vamos a levantarnos, vamos a apagarla y vamos a pasar del tema y nos vamos a dormir. Y si se enciende, que se encienda y que sea lo que sea. Pasamos del tema para que se fuera eso y dejó de pasar un día y no ha vuelto a pasar. Recuerdo, o sea, tengo la misma televisión, me he cambiado de casa y eso no ha vuelto jamás a pasar. Así que lo más probable es que esa experiencia pudiera ser de algún tipo de energía, ya que yo creo que los espíritus o estas cosas que pueden estar en estos sitios son energía. Y hablamos de espíritus, pero no siempre tienen por qué ser espíritus. Ahora también se habla de seres interdimensionales, seres de otros mundos, ovnis, extraterrestres, gente de otros planetas, ¿no? Entonces, puede ser cualquier cosa o incluso una acumulación de energía que se queda impregnada en el espacio-tiempo. Eso además los científicos lo están tratando de demostrar, que se queda en algún lugar retenido del espacio-tiempo ese sonido y por eso aparecen en las grabaciones y a veces no son fantasmas, sino que son vivencias de otro tiempo que se han quedado ahí en el espacio-tiempo, así que por eso las captamos. Así que quién sabe, pero yo ya os aseguro que eso estuvo pasando en mi casa durante un tiempo y dejó de pasar y no volvió a pasar y no tiene ningún sentido cualquier explicación.
natural sobre el tema. Bueno, y hasta aquí mis experiencias, y por parte de David también, hasta aquí sus experiencias de momento. Ya a lo mejor en un futuro haremos otro programa sobre experiencias. Así que un placer que nos hayáis escuchado. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Cartas en la Oscuridad. Os voy a dejar abajo todos los enlaces para encontrarnos. Así que también ya por último, dar las gracias a David por estar hoy en este podcast. Quizás en un futuro hagamos más juntos. Así que David, tu experiencia, ¿qué tal? No, a mí me ha encantado y espero que este no sea el último. O sea, muchas gracias por invitarme. De nada. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Hasta pronto.